Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Rendimiento Evolutivo. Hoy tenemos un podcast increíble con 4 de los mayores expertos en durabilidad del mundo y tenemos la suerte de que además son españoles. Así que, bueno, hoy vamos a hacer esta mesa redonda sobre la durabilidad y contamos con una gran playa de expertos a los que vamos a presentar poco a poco, aunque bueno, a la mayoría ya los conocéis, a Borja. Borja, que era el primer invitado, me gustaría que nos contase un poco pues quién eres y bueno, que la gente te conozca. Pues nada, me llamo Borja Martínez, soy español y he desarrollado un poco parte de mi carrera científica en el extranjero. Por eso quizás no soy tan conocido como, por ejemplo, puede ser Pedro o puede ser Federico o muchos otros investigadores españoles. Y primero darte las gracias por la invitación. Hice mi máster y mi doctorado en la Universidad de Kent, en Reino Unido, siempre en temas relativos a la fatiga, y actualmente soy científico del deporte, como me gusta a mí denominarlo, en un equipo UCI Pro en Italia, y nada más. Así, a grandes rasgos, creo que esa es una buena presentación. El equipo es Androni, ¿no? ¿O cómo se llama ahora? Estaba en Androni y cambiamos hace 2 años. Esta es la segunda temporada que estamos ya en Bardiani. Siempre... bueno, la historia, si puedo alargarme un poco, al final era un poco lo que hablaba con Aitor, ¿no? Parece que la Universidad de Kent tiene muchas ramas, ¿no? Y al final te encuentras con gente a lo largo de tu vida que ha estado allí de estancia o que ha estudiado allí. Y este es el caso de cuando yo entré a hacer el máster. Había un médico deportivo que trabajaba en ciclismo en Androni y estaba en nuestro grupo de investigación. Hicimos muy buenas migas y con el tiempo me llamó y aquí estoy. Gracias a esa conexión en la universidad, a ese interés que teníamos ambos por la carga de entrenamiento y por la fatiga, pues hemos podido trabajar juntos y este es el segundo año en Bardiani, la verdad, que es algo... a nivel profesional y personal muy importante, porque me permite decir que soy un privilegiado de poder tener esta un poco carrera dual, tanto en el mundo académico como en el mundo del deporte profesional. Genial. Bueno, Pedro, a ti te tuvimos, si mal no recuerdo, en la mesa redonda de nutrición, ¿puede ser? No, yo creo que era en una de carga de entrenamiento o de qué variables utilizar sí. para medir la carga de entrenamiento. ¿Me presento también? Brevemente. Vale, pues yo soy Pedro Valenzuela, soy investigador en el Hospital 12 de Octubre. Diría que mi principal campo de investigación es la salud, trabajar con pacientes, con personas con poca capacidad funcional, personas mayores, pacientes con cáncer. Y mi hobby son los deportes de resistencia. Entonces, para mí, aunque hago bastante investigación en deporte en alto rendimiento y hubo una época que trabajaba en el centro de alto rendimiento, actualmente diría que hago investigación en deportes de resistencia por hobby más que por profesión, porque trabajo en un hospital, de hecho. Pero aún así, siempre que veo la oportunidad, pues me gusta hacer estudios sobre deportes de resistencia, ciclismo en concreto. Y ahora que todo el tema de durabilidad está tan en boga, pues intentando sacar a la luz un poco qué es esto de la durabilidad. Pero vengo aquí sobre todo a aprender de gente como Borja, Federico, Aitor, que sí que están metidos de lleno en el campo del alto rendimiento, tanto en la teoría como en la práctica. Así que yo como un espectador más amante de los deportes de resistencia. Genial. Aitor. Buenas, muchas gracias, Manu, otra vez por la invitación. Y yo soy Aitor Altuna. Hice un máster en Kent, donde Borja también lo hizo. Y ahora estoy en la Universidad de Exeter haciendo un doctorado en fisiología del ejercicio y viendo cuáles son los efectos de la intensidad de entrenamiento en las adaptaciones fisiológicas y en los mecanismos de adaptación también. Aparte de ello, también estoy colaborando en un estudio que estamos haciendo, que está liderando Emma, una amiga mía, en durabilidad. Y bueno, espero que dentro de poco tengamos algunos datos más que podamos hacer públicos para dislumbrir un poco qué es la durabilidad y cuáles son los factores que lo afectan. Federic. Pues, bueno, yo, Federic Sabater, después de unos cuantos años en, sobre todo, investigación, ahora me he pasado sobre todo al
mundo del entrenamiento. Ahora sobre todo trabajo como entrenador de corredores, sobre todo de montaña. Además de esto, sigo teniendo como una mano o un pie puesto en la investigación con algunas cosas. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, estamos trabajando, lanzando en la Universidad de Perpiñán, pero en la sede en Font-Romeu, donde estaba yo el año pasado, pues el compañero nuevo que vino a sustituirme, que es amigo mío, Jaume Lloria, con él y una estudiante de máster, estamos intentando probar cosas de a ver qué pasa con la durabilidad en el trail y eso, pues tanto con test de campo y test de laboratorio. Entonces estamos ahí jugando con esto, que es muy interesante. Y respecto a lo de la Universidad de Kent, yo nunca jamás he estado en Kent, pero también soy una de esas personas que se ha encontrado con cosas de la Universidad de Kent, porque cuando yo hice mi máster en Calgary, fue cuando se vino el profesor Louis Pasfield, que en paz descanse, y muchísimo le debo a él y todas las horas que se pasó conmigo discutiendo, siendo un majísimo sobre la carga de entrenamiento y muchas otras cosas, que además, gracias a él, pude ir luego a hacer unas prácticas en el Institute of Sport, en Loughborough. Y eso, que los tentáculos de Kent llegan muy lejos. Bueno, genial. Pues nada, espero que en el episodio de hoy hablemos o lo podamos hacer de forma que sirva en ciclismo y en trail. Yo creo que no va a ser problema, aunque haya cosas más específicas que van a ser solo de ciclismo, ¿no? Si hablamos de kilojulios o de TSS, será más en la bici, pero buscaremos la forma de extrapolarlo. Y ya sí, pues como he dicho, vamos a ir sacando algunos temas y, que la conversación esté entre vosotros. Yo sí puedo aportar algo, pero poco, desde luego, con vosotros delante. Así que la primera pregunta es para poner las cosas en contexto, porque aunque para vosotros será como algo obvio, pero me gustaría preguntaros, ¿qué es la durabilidad? Y más que la definición académica, es preguntaros ¿por qué es tan importante? ¿No? ¿Por qué es importante para un deportista? Quien quiera. Borja o Aitor, por favor. Bueno, si nos importa, empiezo. La importancia que tiene la durabilidad en los deportes de resistencia es que tenemos ciertos factores fisiológicos, aparte de los psicológicos, que hemos identificado como que influyen en el rendimiento en el deporte, que son el consumo máximo de oxígeno, umbrales de lactato, potencia crítica y demás. Y hasta hace unos pocos años se han visto que esos factores, o se ha pensado que esos factores se mantenían ciertamente constantes y que cómo testamos esos factores en un estado fresco sería bastante influyente o determinante en cómo rendimos una carrera. Lo que se ha visto con la investigación de los últimos 5 o 10 años es que esos factores pueden cambiar en medida de que el ejercicio aumenta en duración. Es decir, que si hacemos una carrera de 4 horas, 5 horas en bici o un ultra trail que puede ser incluso muchas más horas, hasta 24 horas, esos factores que determinan el rendimiento no se mantienen constantes. Así que a medida que nos fatigamos, ese cambio en esos factores del rendimiento puede afectar a cómo una persona vaya a rendir en un evento de larga distancia. Es decir, la persona que tenga el mejor consumo máximo de oxígeno, de umbrales y demás en un estado fresco, puede ser la persona que no tenga esos mejores factores en un estado de fatiga. Y por eso vemos que en ciertos deportes hay ciclistas, atletas, corredores que rinden mejor en un evento de muy larga duración y no también en un evento de más corta duración. Por añadir un poco a lo que ha dicho Aitor y abriendo un melón posiblemente bastante polémico, a mí es que esto de durabilidad en español me suena un poco extraño. Entonces, siempre cuando he tenido que hablar un poco del tema, a mí personalmente me parecía que me suena mejor resistencia a la fatiga. Porque al final, complementando un poco y simplificando bastante lo que ha dicho Aitor, ¿quién gana una carrera? Quien llega antes del punto A al punto B, sea ciclismo, sea cualquier tipo. Entonces, ¿qué sucede? Que al final, obviamente hay diferentes estrategias de carrera y puede ser que tú decidas atacar a 50 kilómetros de meta y ya luego no te cojan, ¿no? Pero lo que estamos viendo es que al final gana el que es capaz de hacer un esfuerzo más alto, posiblemente, que sus contrincantes. Luego ya a lo mejor me embarro bastante con esto y dependerá mucho del tipo de carrera y de la estrategia, ¿no? Pero si ponemos un ejemplo práctico para los oyentes de llegamos al último puerto, es un final en alto, ¿no? En este caso en ciclismo por deformación profesional, ¿quién en teoría debería de ganar? Pues quien es capaz de hacer un esfuerzo más alto
al nivel de fatiga que tiene en ese punto. Por eso no sé si las demás personas de esta conversación tienen algo a favor o en contra de este término de resistencia a la fatiga, ¿no? Porque al final es a qué punto estás si lo llevamos a un marcador como puede ser la percepción del esfuerzo, es a qué punto estás y qué potencia, por ejemplo, puedes desarrollar en ese punto, ¿no? Si lo llevamos a un campo de posiblemente una percepción del esfuerzo baja, ¿no? Pues posiblemente si le pido a cualquier persona hacer un esfuerzo máximo, pues me va a dar un valor X, pero a medida pasa el tiempo, esa percepción del esfuerzo va a incrementar. Entonces, cuando tienes una percepción del esfuerzo alta o muy alta, pedir hacer ese esfuerzo máximo, posiblemente ya no puedas desarrollar esa potencia que desarrollabas cuando estabas, entre comillas, fresco. Yo ahí, sin meterme demasiado en términos, porque a mí en general los términos, yo creo que a veces tengo los dos lados, a veces soy un poco pesado con los términos, vamos a hablar con propiedad y tal, y a veces soy un poco que cuando las cosas no están claras y exactamente definidas, como que los términos me dan igual un poco mientras todos sabemos a lo que nos estamos refiriendo, pero uno de los riesgos que tiene, que creo que debe ser la razón por la que en inglés, sacándolo de esto, se ha sacado lo de la resistencia a la fatiga, o sea, no se ha utilizado resistencia a la fatiga o incluso resistencia a la fatigabilidad o tener menos fatigabilidad, es porque en el estudio de la fisiología de la fatiga tiene como unas medidas muy concretas, ¿no? Que muchas veces se mide la fatiga neuromuscular y la fatiga neuromuscular consiste en la fuerza máxima que pierdes y uno podría perder fuerza máxima, y entonces decir, no, esta persona está fatigada, pero que esa fatiga no le afecte al rendimiento en, por ejemplo, la potencia de 5 minutos, ¿no? Entonces, yo creo que esta diferencia de términos o estas definiciones deben de estar relacionadas un poco con estos problemas de que la fatiga se estudió de antes, la fatiga hay unas ciertas definiciones y si empiezas a llamar las cosas en ciencia, no en la práctica, que para hablarlo con cualquier deportista, pienso que por supuesto lo llama resistencia a la fatiga y debe ser lo mejor. Pero que en ciencia, si empiezas a llamar las cosas resistencia a la fatiga, llegará alguien y te dirá, no, eso no es resistencia a la fatiga, es fatigabilidad neuromuscular. Entonces empiezan a hilar fino y por eso entran los problemas. Pero aún así, de acuerdo en general con que para hablar en la práctica me parece un término genial, resistencia a la fatiga. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre la pérdida de potencia que tenemos cuando va pasando el tiempo, o sea, cuando pasamos de un esfuerzo de un 10 kilómetros a una media maratón, de una media maratón a una maratón, ¿no? Que sería, pues, cómo vamos perdiendo potencia por debajo de umbral, respecto a la durabilidad o resistencia a la fatiga, que lo solemos entender como la potencia que perdemos después de 2-3 horas, sin tener en cuenta que sean esfuerzos máximos los previos, ¿no? Que sería como... Son dos cosas que están totalmente relacionadas, pero lo estamos viendo como diferente, ¿no? ¿Cómo podemos entender esto? Sí, es que dentro de la durabilidad yo creo que tenemos muchos componentes incluidos. Pues si hablamos de durabilidad, como creo que la primera vez que se introdujo el término durabilidad, que fue la revisión de Maunders. De Sailors y Maunders y Sailor, hablaban más de durabilidad como el deterioro de los umbrales o de los umbrales V2 max, es decir, de los hitos fisiológicos durante el ejercicio prolongado. La mayoría de la evidencia que se ha publicado luego no iba con respecto al deterioro de esos umbrales o de ese V2 max, iba con respecto a cómo se deterioraba el rendimiento en un time trial o en una contrarreloj, en un esfuerzo máximo, después de cierto trabajo, que no es lo mismo que la durabilidad, por así decirlo, de los hitos fisiológicos. Es una durabilidad del esfuerzo máximo. Me explico por qué es diferente. Porque puede ser que tu umbral haya bajado mucho, que tu RPE, tu esfuerzo percibido, haya subido a un 8, pero tú tengas mucha tolerancia al esfuerzo, no sé si resistencia a la fatiga o tolerancia al esfuerzo, y que pese a que tu RPE haya subido a un 8, tu esfuerzo percibido haya subido de un 5 a un 8, tú seas capaz de mantener la misma potencia para 5 minutos. Ahí tendrías poca durabilidad en un sentido porque tu esfuerzo percibido ha aumentado, pero tendrías buena durabilidad porque tu potencia para esos 5 minutos la has conseguido mantener. Entonces, dependiendo a qué concepto de durabilidad atendamos, vamos a referirnos a una cosa o a otra. Es verdad que casi toda la evidencia ahora se centra en cómo cae la potencia después de un trabajo. Y como tú dices, ya está el otro factor que es simplemente en una curva de potencia, cuanto más tiempo, menos potencia, cómo cae tu curva de potencia según va aumentando el tiempo de esfuerzo, y eso sería otro concepto de durabilidad diferente
porque es siempre en un esfuerzo máximo, entendemos, pero es verdad que todavía en ese término de durabilidad o resistencia a la fatiga, tolerancia al esfuerzo, tenemos una multitud de caras que cuesta definir. Hablamos de durabilidad por entendernos todos, porque creo que viene a ser el mismo concepto, pero después la forma de representarse esa durabilidad es muy variada. ¿Y creéis que está relacionado o no? O sea, que una persona con buena durabilidad, por ejemplo, que caiga poco la potencia de 2 horas a 4, ¿no? O de 1 a 3, va a ser mejor necesariamente luego cuando midamos la durabilidad después de 3 horas o después de X TSS o X kilojulios o lo que queramos, o no tiene por qué? Yo diría que es muy específico del esfuerzo. No es lo mismo, igual que simplemente poniéndonos en una misma persona. Vamos a pensar que va a hacer 50 kilojulios kilo y después un test. Esos 50 kilojulios kilo, dependiendo si los hace haciendo HIIT o haciendo intensidad moderada, una persona puede ser muy resistente haciendo intensidad moderada, pero haciendo HIIT no está acostumbrada y depleta los depósitos de glucógeno y tiene una mayor fatiga. Pues creo que lo mismo puede ocurrir si atendemos a una curva de potencia. Puede haber personas que sean muy resistentes a la fatiga, que tengan mucha durabilidad en unos aspectos, pero que en otros no lo tengan, dependiendo de cómo sea evaluada. No sé si me he explicado bien. Sí, por complementar a lo que ha dicho ya Pedro, creo que también influye el perfil del atleta. Sobre todo en disciplinas que hay unos roles bastante específicos, ¿no? Como puede ser, otra vez me lo voy a llevar al ciclismo, perdona, Frederic, pero bueno, también creo que se puede aplicar. Al final, tú tienes un sprinter y tienes un escalador y obviamente sus curvas de potencia son completamente diferentes, con lo cual cuando les exiges hacer un esfuerzo, posiblemente por entrenamiento y también por defecto profesional van a rendir mucho mejor en ciertos valores de potencia que en otros. Simplemente quería añadir eso, que creo que también el perfil del atleta puede influenciar. Y como todo en fisiología, muchísimos otros factores, al final es multifactorial y siempre nos vamos a dejar algo en el tintero. Claro, a mí, recuperando un poco el punto que ha dicho Manu, como has dicho Borja, diferentes tipos de ciclistas van a tener un diferente perfil, pero al final es recuperar el punto de Manu de si esos diferentes aspectos de durabilidad tienen un origen común, es decir, si la causa de que tu potencia decaiga después de 3 horas o de que tu potencia de 3 horas sea relativamente alta con tu potencia de 1 hora o de que tengas unos umbrales altos, si todos esos tienen un origen común, ¿no? Yo creo que es algo que ninguno podemos decir a ciencia cierta porque no tenemos ningunos datos en la mesa para corroborarlo, pero desde un punto de vista de un argumento basado en los principios, yo diría que tendría sentido que sí que haya cierta relación entre esos aspectos de variabilidad, ¿no? Creemos que si estás por debajo de tu umbral de lactato, por ejemplo, vas a tener un estrés fisiológico algo menor. Entonces, si tienes un umbral de lactato más alto, si haces mucho esfuerzo, probablemente vas a tener una ruptura de tu homeostasis o un estrés fisiológico menor que lo que tendría alguien con un umbral de lactato bajo y probablemente llegarías a tener un rendimiento mejor después de 3 horas con una persona con ese umbral bajo. Entonces, creo que para responder a mano o para no responder no tenemos ningún dato que realmente lo verifique o digamos que apoye que esos diferentes aspectos de durabilidad tienen un origen común. Pero yo creo que si pensamos desde los principios que asumimos que determinan tanto la fatiga como los umbrales, sí que tendría sentido pensar que todos esos diferentes aspectos de la durabilidad tienen un origen común, o al menos, si no es un común al 100%, obviamente, porque hay otros factores que entrarán en cuenta, como la percepción del esfuerzo, como ha dicho Pedro, esa capacidad de mantenerte a un RP más alto durante mayor tiempo, pese a que estés con fatiga, sí que habrá un buen grado de factores comunes que afecten todos esos diferentes aspectos de la durabilidad, yo creo. Por añadir un poco, y no recuerdo, Pedro, si tú estás en ese artículo, me suena que hay por ahí un artículo que habla de la diferencia entre los sub-23 y los pro en ciclismo, que es un poco el origen de las investigaciones de Peter Leo. Lo que pasa que ahora mismo no lo recuerdo,
pero creo que complementa muy bien el punto que ha dicho Aitor, ¿no? No sabemos, puede ser, pero si existe una diferencia o potencialmente existe una diferencia entre sub-23 y pro, tiene que haber ahí algo y puede que sea o parámetros fisiológicos, como y aquí a lo mejor nos vamos un poco más a la teoría, ¿no? Pero creo que está bien introducirlo para los oyentes, que fue el año pasado, me parece, Andy Jones, que sacó el artículo sobre el cuarto parámetro, ¿no? Cuando hablamos de rendimiento en fisiología, hablamos de cómo de grande es el motor de tu coche, que es el consumo máximo de oxígeno, dónde empieza la zona roja de tus revoluciones, que es el umbral, digamos, en resumidas cuentas, y había siempre 3 factores, ¿no? El tercero era un poco la eficiencia o la economía de carrera, que es pues cuánto consume tu motor, ¿no? Y Andy es el primero que empieza a hablar ya de, bueno, quizás haya una cuarta dimensión, ¿no? Que es la durabilidad o la fatiga. Sí, vamos a dejarlo en durabilidad. Claro, es muy interesante lo que has dicho, Borja, de ese cuarto factor adicional que añadimos al U2 máximo, a los umbrales y a la eficiencia. Y aquí, retomando lo que Manu me dijo un día, es si realmente ese cuarto factor es algo independiente o es dependiente de esos otros 3 factores, ¿no? Cuando ahora mismo estamos con Andy Jones, que está liderando el estudio que estamos haciendo en durabilidad en corredores, estamos mirando a factores musculares que creemos que pueden afectar la durabilidad, que son comunes también a los factores que afectan a los umbrales. Entonces, claro, queremos mirar a ver si la cantidad de mitocondrias va a llevar a una mayor durabilidad, porque tienes una mayor capacidad de generar energía sin entrar en un estrés fisiológico muy grande, y esos también son los factores que asumimos o que tenemos cierta evidencia que afectan a los umbrales. Entonces, creo que todavía está por ver si ese cuarto factor de la durabilidad es algo independiente, adicional a la economía, a la eficiencia, al U2 máximo y a los umbrales, o si es un factor que tiene un origen común con los umbrales o la relación de los umbrales con el U2 máximo, a qué porcentaje del U2 máximo ocurren esos umbrales y demás. Yo, a priori también, bueno, cuando vimos, por ejemplo, el estudio que comentaba Borja, que comparamos pros y ciclistas profesionales, vimos que la durabilidad era como el factor clave que les diferenciaba. Y la hipótesis inicial que teníamos era, pues lo que dice Aitor, que iba a ser porque tienen un mayor primer umbral o porque tienen un mayor segundo umbral o mayores hitos fisiológicos. Y sorprendentemente, para mi sorpresa por lo menos, no había ninguna relación significativa. Otros estudios han encontrado lo mismo, que no hay ninguna relación significativa. Y de hecho, hace poco ha publicado un artículo Ed Maunder que también ve que no hay relación significativa de la durabilidad, o sea, de la caída de rendimiento tras un esfuerzo en el primer umbral, ni con ninguna variable de hitos fisiológicos, ni con la oxidación de grasas, que podría evitar que se deprecie el glucógeno, y tampoco con la capacidad oxidativa a nivel muscular. Toman biopsias y tampoco va en relación con esa capacidad enzimática oxidativa. Entonces, es curioso porque parece que sí que, quizás por la N, ya sabemos que en Ciencias del Deporte hacemos estudios con 11 sujetos y nos quedamos tan anchos, pero puede ser porque no tenga potencia estadística suficiente, pero estamos viendo que parece como un dominio aislado y que no tiene relación ni con el primer umbral, ni con el segundo umbral, ni con el U2 max, y falta por determinar, aunque por ahora la evidencia que hay es que no tiene relación tampoco con la capacidad oxidativa a nivel muscular, que también es una sorpresa para mí. Yo hubiera hipotetizado que sí. Entonces, habrá que hacer estudios, por ejemplo, para ver si la durabilidad tiene que ver con cuánto glucógeno se deplecciona durante ese esfuerzo previo o con qué tiene que ver. Imagino, depende del esfuerzo, claro. No lo mismo en 3 horas que de durabilidad en 30 segundos, que también se puede hablar de durabilidad ahí. Pero que para nuestra sorpresa, los estudios que hay hasta ahora no encuentran asociación entre los distintos dominios, incluyendo ese cuarto dominio. No, Frederic, dale, porque ya voy yo después. Vale, le doy yo. Que respecto a eso, es una cosa que es muy interesante y yo solo quería deciros, para que lo sepáis un poco, que mi compañero del doctorado, Calum, que él era mucho más fisiólogo neuromuscular, está ahora en su nuevo puesto de trabajo como profe en la Universidad de Newcastle, está estudiando ahí otros factores diferentes porque estamos todos yendo muy a la parte muscular, de factores musculares, factores más aeróbicos, y él, que es fisiólogo
neuromuscular está yendo también a ver lo mismo con la durabilidad, con los factores neuromusculares, y veremos qué sale por ahí, porque yo espero que no tenga ninguna relación, porque no me gusta estudiar fisiología neuromuscular. Seguramente la caída de la activación voluntaria, pues sí, exacto. Pues que si, por ejemplo, la caída de la activación voluntaria tendría ahí algo que ver, y de eso tenemos unos datos de un estudio pasado que uno de sus estudiantes de doctorado estaba revisando ahora, a ver cuánto variaba la caída o sea, si había alguna relación entre la caída de la activación voluntaria y la pérdida de potencia, lo cual en el estudio que hicimos, creo que es de 2020, 2021, no me acuerdo ahora, pero que comparamos bici con correr, no había relación entre mayor activación voluntaria y mayor pérdida en el test de consumo máximo de oxígeno que hicimos a posteriori, que también era el rendimiento en un test de consumo máximo de oxígeno, no era un test de rendimiento de verdad, por decirlo así, ¿no? Pero que eso, también igual cuestión de la N de 10 sujetos que utilizamos. Pero, bueno, en este caso eran 17 por ahí. Pero de todas formas, aún así, Ns pequeñas. Pero que, eso, es una cosa que ahora mismo, eso, estamos viendo aquí que hay varios grupos a la vez, todos trabajando en ello, y será un paso siguiente. Y también quería mencionar una cosa ahí, que esto estoy hablando de memoria, así que a lo mejor me estoy equivocando, pero a pesar de que la durabilidad como concepto se esté como tratando mucho ahora, si no me equivoco, en el paper de Michael Joyner, en el que se produjo, en el que predijo que se podría correr en menos de 2 horas la maratón, en ese paper él ya aplicaba un factor de corrección que decía la maratón es consumo máximo de oxígeno, umbral y economía de carrera, y ponemos todos estos números y lo multiplico por, no me acuerdo si era 0,98, porque vas a perder algo durante la maratón. Entonces, como que sin haberle puesto nombre, hace 30 años ya se estaba pensando un poco en esto, pero sí que es verdad que es de verdad ahora cuando nos hemos puesto todos a mirarlo en serio. Pero que desde entonces ya se sabía que por mucho que cuentes estas 3 cosas, algo se pierde, y entonces al final vamos a tener que sí, debe haber muchos investigadores tirándose de los pelos, porque es verdad que el concepto de durabilidad se había estudiado desde hace décadas, obviamente, pero no ha sido hasta que han publicado una revisión, porque con ese título, cuando todos estamos prestando la atención como concepto separado. Pero el propio Andy Jones, que lo habéis mencionado, pues hace ya 15 años publicaba artículos trabajando sobre esto, o Luis Pasfield, que también lo habéis mencionado. Nos creemos que estamos ahora descubriendo América, pero es verdad que ya había, y si vas a estudios previos, hay cosas muy interesantes que muchos pasamos por alto porque estaban publicados hace 15 años, cuando la durabilidad no estaba tan en boga, y tienen mucho que decir en este tema. Yo quería recapitular un poco para quien nos escucha, si estamos todos de acuerdo con el símil, que no es un símil que hayamos inventado nosotros, que yo en la literatura ya lo había visto hace tiempo, me suena que es de Mark Burnley, el símil del coche, ¿no? De la capacidad del motor y demás. No sé qué pensáis sobre la durabilidad si fuese el piloto. Es decir, estás en una carrera y obviamente el que tenga mejor coche debería de ganar. Luego el coche que rinda más, ¿no? Pero claro, si es una carrera de resistencia, tendrá en cuenta también el piloto y su capacidad de pilotar y llevarlo también un poco hacia la parte que hemos iniciado de fatiga central, fatiga periférica. No sé, ¿qué opináis vosotros? Como símil un poco para resumir. ¿O cuánto te aguantan las ruedas? También, exacto, sí, también. Sí. Lo tienes silenciado, Manu, creo. Sí. Ahora, sí, que cuando Pedro decía que no habían encontrado relación entre umbrales de laboratorio y durabilidad, pensaba, joder, es que hay tantas cosas que pueden afectar a la durabilidad, ¿no? Que como le decía Aitor, es que, por supuesto, la mentalidad que tenga en ese momento, porque ya al final de la etapa las penas duelen mucho, ¿no? Y lo motivado que estés ese día puede afectar muchísimo, pero claro, cómo te has ido alimentando, cómo te has ido hidratando, la temperatura, la capacidad de soportar el calor del deportista, la tasa de sudoración. Claro, hay tantas cosas, ¿no? Ahí que claro, podríamos hablar de eso, del piloto, de la rueda, de los mecánicos, son infinitas, ¿no? Pero sí que a mí personalmente cuando lo has dicho me ha costado como ver, decir, joder, ¿cómo puede ser que alguien que tenga los umbrales más altos o el consumo de oxígeno más alto o sea más eficiente, cómo puede ser que esa persona no tenga más durabilidad? Me cuesta entenderlo, la verdad. Claro, nosotros, de momento, con los resultados que tenemos, hemos visto que un mayor consumo de
máximo de oxígeno y economía en un estado fresco, te protege más de la fatiga. Es decir, las personas que tenían un consumo máximo de oxígeno mayor y una economía de carrera mayor, después de 90 minutos de correr a un ritmo ciertamente alto, mantenían mejor sus parámetros fisiológicos después de esa carrera y en el estado de fatiga. Entonces, claro, es lo que habéis comentado de los estudios con muy pocas personas que tenemos, que siempre es mucho más probable que encontremos un falso positivo o un falso negativo en esos casos, y siempre estamos con esa pelea, ¿no? Son estudios muy difíciles de hacer, sobre todo con la durabilidad, que tienes que hacer que la gente ejercicie durante horas y luego además hacerles test. Y si queremos ver aspectos musculares, hacerles biopsias. Y si queremos hacerles función neuromuscular, pues electrocutarles, darles un pequeño estímulo eléctrico que no es grande, pero nosotros hemos tenido en el laboratorio gente llorando por estimularles el nervio femoral. Entonces, son estudios que requieren tanto esfuerzo que siempre estamos con esa lucha de queremos encontrar algo que sea relativamente fiable y tener confianza con los resultados que tenemos, pero para conseguir eso y tener los participantes necesarios que tenemos que tener para llegar a esa confianza, no podemos hacerlo por lo complicado que es hacer un estudio. Entonces, creo que siempre vamos a estar en esa lucha de vamos a tener resultados preliminares que a veces van en contra de lo que pensamos, a veces se contradicen entre ellos, y poco a poco ir sumando y ver a qué punto llegamos de aquí a 5 o 10 años. Porque creo que ahora, como habéis dicho, mucha de la investigación se ha enfocado en cómo cambia la potencia o cómo cambia la potencia en bici, porque es bastante más fácil de medir después de X kilojulios acumulados, después de X kilojulios a diferentes intensidades, pero hay muy poco hecho en un contexto más controlado en el que intentamos mirar cuáles son esas causas, ¿no? Porque al final, para el atleta lo importante es cómo cambia su rendimiento y cómo cambia su potencia a medida que se fatiga, pero para nosotros es interesante saber cuáles son esas causas y así también poder identificar qué podemos hacer para potencialmente mejorar esa durabilidad y tener una mejor idea de qué es lo que lo afecta y cómo cambiar. Sí, creo que en cierta manera Aitor ha abierto un melón que yo personalmente no quería abrir, pero que creo que es importante, y es vale, no os ponéis de acuerdo con las definiciones, tampoco os ponéis de acuerdo muchas veces con cierta parte de dónde proviene la fatiga, ¿no? Pero espera, que tampoco nos ponemos de acuerdo con la metodología, porque por la parte que me toca a mí y creo que la parte que le toca a Pedro, tenemos estudios más de campo, que es un poco más fisiología aplicada. La parte posiblemente de Aitor y de Frederic, aunque creo que Frederic es un poco más mixto, son estudios más de laboratorio donde está mucho más controlado. Aquí también es un debate muy interesante, ¿no? Porque tenemos las dos partes. Muchas veces en el laboratorio tengo una opinión, creo que para algún estudiante bastante extrema, ¿no? En ciencias del deporte, obviamente, como en todas las ciencias, intentas tener el ambiente más controlado posible, ¿no? Por eso los estudios se hacen en laboratorio. Pero es que en ciertos momentos hay factores que cuando estás en un laboratorio, hacer un test hasta la extenuación, es muy difícil estar motivado cuando tienes delante una pared blanca donde no hay ningún estímulo, no hay ningún sonido, simplemente estás tú con tu mente, y eso mismo a nivel anecdótico, si tú lo haces en exterior, ya simplemente tienes muchos otros factores, los factores ambientales. Entonces, toda la investigación en cuanto a durabilidad hay que ponerla o cogerla un poco con pinzas, diría, porque tienes investigaciones hechas en campo donde hay muchos factores que no se pueden controlar y muchas investigaciones que están hechas en laboratorio. Cuando era estudiante, era una de las cosas que decía, jolín, ojalá pudiésemos, una opinión muy extrema es, ojalá pudiésemos controlar lo máximo posible a los sujetos, ¿no? Se hacía un ejemplo a nivel un poco de broma, ¿no? De decir, jolín, ojalá los pudiésemos tener aquí como se tienen en veterinaria, por ejemplo, ¿no? Que tienes todo controlado, porque tú muchas veces tienes que hacer un test maximal en el laboratorio y si depende mucho de tu motivación, ¿no? Si tú no has dormido bien, posiblemente el rendimiento no sea tan alto. Si has tomado un café, posiblemente tu rendimiento incremente. Me voy a factores un poco más psicológicos, ¿no? Si tú has tenido una discusión con tu pareja, con tu familia,
pues habrá gente que le motive más y haga un mayor esfuerzo porque esté rabioso, entre muchas comillas, y habrá quien posiblemente no rinda tanto porque tenga la cabeza puesta en otra parte, ¿no? Creo que he embarrado mucho y por volver al tema inicial, yo siempre decía, tenéis que tener en cuenta los factores del ser humano, que no va a estar todo controlable, y mucha gente que en laboratorio se frustra porque a lo mejor pierde un participante por circunstancias de cómo es el ser humano. Yo siempre he dicho, si no quieres tener este tipo de problemas, muévete a biotecnología, donde tus sujetos van a ser células, y si no funciona, vas a poder hacer otra nueva muestra. Claro, estoy totalmente de acuerdo, Borja. A mí lo que quería decir iba casi más en contra de los estudios de laboratorios que de otra cosa. Porque, como bien dices, intentamos controlar cosas que no son controlables en la vida real, que está muy bien que en el laboratorio intentes controlar, pero luego qué aplicabilidad va a tener eso en un contexto cotidiano en el que el ciclista ayer se cayó y hoy por la caída no ha dormido lo que tenía que dormir, o que ayer tuvo una discusión, o que no ha dormido simplemente porque estaba desvelado. Y lo que quiero también decir es que yo ahora estoy cogiendo un poco el papel del científico, digamos, que quiere entender cuáles son los factores que lo afectan, pero con los triatletas, ciclistas, corredores que trabajo, yo no le voy a coger una biopsia después de 5 horas de bici cuando empieza a correr para ver cómo están sus niveles de glucógeno, sino que voy a mirar cómo cambia su ritmo de carrera, cómo cambia su potencia en la bici y cómo esos factores que son los que al final van a hacer que rindas o no cambien, porque me importa bien poco que el glucógeno esté alto o bajo si no eres capaz de hacer la potencia que tienes que hacer porque tienes fatiga mental, porque tienes fatiga neuromuscular o porque tengas lo que tengas. Entonces, creo que está siempre bien tener en cuenta que hay dos ámbitos que se complementan, pero muchas veces están en contra, el de la investigación, en el que queremos controlar cosas que en la vida real no se controlan, y luego el ámbito aplicado en el que queremos ver a ver realmente cómo podemos hacer que ese atleta cumpla el objetivo que quiere cumplir y pueda rendir al mejor nivel posible. Esto nos sirve casi para pasar al próximo bloque, y es cómo lo medimos, porque, bueno, o sea, decimos que en carretera, ¿no?, o en campo estamos más cerca de la vida real, pero claro, cuando nos ponemos a analizar, por ejemplo, conjuntos de datos de deportistas, muchas veces pues se hace a través de la curva de potencia, después de X kilojulios gastados, X kilojulios por kilo de peso. Y claro, esto agrupa muchos días diferentes, ¿no? Y días que se han hecho esos kilojulios en zona 1, zona 2, días que se han hecho en zona 5 con arrancada, en carrera, ¿no? También tenemos los problemas de la curva de potencia, ¿no? Que es que coges solamente el mejor día de todo el año. Tú puedes tener una serie de datos de 3 años, pero en la curva de potencia solo te sale el día que hiciste todo perfecto, que estás motivado, y eso, claro, no es tu pérdida promedio de potencia tras determinados kilojulios, sino que es tu pérdida mínima de potencia el mejor día de toda tu vida, ¿no? O de todo ese periodo. Entonces, bueno, me gustaría, porque además sé que, por ejemplo, ¿no?, por el grupo de Pedro y de Borja, ahora habéis publicado también, ¿no?, sobre los peligros, los problemas de medir todo en kilojulios, ¿no?, y que no todas las intensidades puntúan igual. Así que, bueno, ¿qué os parece cómo lo estamos midiendo y qué podemos sacar en claro? Sí, pues nosotros, bueno, comenzamos midiendo en kilojulios divididos entre el peso, que ya es un paso, porque antes, bueno, los primeros estudios, creo que el primer estudio fue de Teun Van Aert, y hablaban de kilojulios a nivel absoluto, es decir, 1000 kilojulios, 2000 kilojulios. Claro, los kilojulios, aquí no estamos hablando de energía metabólica, estamos hablando de energía mecánica, estimada a partir de los vatios. Entonces, son totalmente dependientes de los vatios que mueves. Y igual que hablamos de vatios kilo, pues consideramos que hay que hablar de kilojulios por kilo. Y utilizábamos los kilojulios porque a nivel de estudios fisiológicos se suele hablar mucho de estímulos de ejercicio pareados por energía. Es decir, que todos los... Si comparas dos tipos de ejercicio, que los dos ejercicios provoquen un gasto de 10 kilojulios kilo. El problema que empezamos haciendo todos los análisis así y salía lo que hemos comentado ya, pues por ejemplo, que los deportistas de mejor rendimiento son los que tienen mejor durabilidad tras un gasto de X kilojulios kilo. Más recientemente lo que hemos visto, porque es algo que lo publicamos en un artículo, pero esto cualquier entrenador o cualquier persona que monta lo sabe. No es lo mismo hacer 10 kilojulios kilo
a base de esfuerzos intermitentes de alta intensidad que de un esfuerzo de baja intensidad. Entonces, comparamos la caída de potencia cuando hacíamos los mismos kilojulios kilo, pero por encima de potencia crítica, que sería una especie de ese umbral que delimita la pérdida de homeostasis, o por debajo de la potencia crítica. Y veíamos que la caída era totalmente diferente, hasta el punto de que en ciclistas profesionales pueden acumular grandes cantidades de kilojulios kilo, pues hasta 30 creo que veíamos, sin nada de pérdida de rendimiento si era por debajo de la potencia crítica. Sin embargo, por encima de la potencia crítica, hasta muy pequeñas cantidades de trabajo acumulado ya provocan fatiga. Entonces, lo que vemos es que los kilojulios por sí solos, sin atender al factor intensidad, y habrá que ver a qué otros factores, pues hablaba antes Manu de la temperatura, pero atendiendo solo a los kilojulios sin atender a la intensidad, no es un buen indicador, o no es un indicador muy preciso de la fatiga que te provoca ese estímulo. Ahora habría que ver qué tipo de estímulo, qué tipo de marcador es más adecuado, porque decimos, por ejemplo, los TSS. Los TSS son un marcador de cantidad de trabajo y de intensidad del trabajo. Habrá que ver si, por ejemplo, cuando se intenta comparar en base a TSS, sí que da más igual que sean de alta intensidad o de baja intensidad, porque provocan la misma caída de fatiga. Nosotros no lo hemos podido hacer con nuestros datos, aunque lo intentamos, pero no pudimos acceder a los datos necesarios, pero eso, por ejemplo, es un trabajo interesante, creo. Sí, aparte, añadiendo lo que ha dicho Pedro, ¿no? Que creo que ya después llega todo el trabajo en el que he estado colaborando yo, pero quería antes, ¿no? Un poco también volvemos a cómo medimos el rendimiento, ¿no? Lo medimos con una contrarreloj o lo medimos con un test hasta la extenuación y también hay parte otra vez de lo que posiblemente sea el mensaje de hoy, ¿no? Que hay siempre muchas variables que no hay un test mejor que otro, sobre todo en la parte un poco más aplicada, ¿no? Todos tienen sus ventajas, todos tienen sus desventajas y creo que al final, por simplificar, ¿no? Vamos a hablar de esas contrarreloj, ¿no? Como durante cierto tiempo en el que tú le dices al atleta en los próximos 3 minutos los tienes que hacer a tope, como si fuese una contrarreloj. Que luego también está ahí la parte de estrategia de carrera, ¿no? Que bueno, en profesionales no creo que marque una gran diferencia, ¿no? En amateurs es más difícil y podríamos entrar a hablar el clásico FTP, de quién puede hacerlo con gente amateur, probar a hacer 20 minutos a una potencia constante, quizás te calientes y los 5 primeros minutos los hagas muy fuerte y luego pagues las consecuencias. Pero por no liarme mucho, luego está el tema de cómo se hace ese trabajo, ¿no? Y es un trabajo que han hecho tanto Peter Leo como James Sprague, en el que he podido yo colaborar, en el que pues estudian un poco qué diferencia hay entre hacer un trabajo, un esfuerzo a una potencia constante, que era 70% de la potencia crítica, o un trabajo de alta intensidad con repeticiones, ¿no? Y al final lo que se ha encontrado con todos los inconvenientes de un trabajo hecho en campo, un trabajo hecho con ciclistas profesionales, una muestra pequeña, parece que la alta intensidad afecta más a la durabilidad de un atleta. Y eso, respecto a eso último que decías, Borja, mi compañero Calum está haciendo un reanálisis del estudio que hicimos y será un poco la misma idea, pero en laboratorio y midiendo por debajo y por encima del primer umbral, en vez del segundo de la potencia crítica. Entonces veremos ahí qué sale en cuanto a cambios de umbrales y cosas así. Pero una cosa que yo quería aquí decir, porque o sea, la pregunta inicial está de cómo lo medimos, ¿no? Yo creo que aquí hay una cosa muy importante. Creo que la dije una vez, igual la primera vez que vine al podcast, Manu, cuando hablábamos de la potencia crítica y de los saltos que pegan los entrenadores cuando miden la potencia crítica. Que la potencia crítica es una cosa que se mide haciendo una serie de tests, como mínimo 3, en las mismas condiciones, por decirlo así, ¿no? Y tienes que hacer un test de una duración, un test de una duración y un test de una duración, con mínimo esos 3, tal vez tengas que hacer 4 o 5, lo mides y de ahí sacas un número que es la potencia crítica. Pero poco a poco, empezando desde ahí. O también podría estar la opción del test de 3 minutos, pero el test de 3 minutos tiene que ser máximo durante cada uno de los 180 segundos, pero asumiendo la primera parte, ¿no? La definición inicial de potencia crítica.
test de diferentes duraciones. De ahí decimos, no, vale, recortamos un poco si utilizamos solo 3 minutos y 12 minutos. Luego dices, no, pues recortamos un poco si en vez de hacer al deportista que haga un test, cogemos simplemente los mejores resultados que dan la curva de potencia, los haya dado cuando los haya dado en el entrenamiento. Entonces, hay una diferencia entre cómo lo medimos, ¿no? Pues yo puedo decir, no, yo quiero medir esto porque esto me importa mucho. Y como esto me importa mucho, quiero tenerlo medido y estoy dispuesto a sacrificar unas cuantas sesiones de entrenamiento o a utilizar unas cuantas sesiones de entrenamiento para medir esto de la forma perfecta, ideal, como quieras llamarlo. O puedes medir esto diciendo, no, o sea, yo de esto quiero tener una idea y quiero ver más o menos cómo esto aumenta con el tiempo, entonces yo sé que mi valor de durabilidad no va a estar tan seguro si simplemente utilizo la curva de potencia en vez de si hago un test específico, pero puedo más o menos utilizarlo. O sea, una forma simplísima que utilizo yo a veces con corredores es especialmente si tienen una vueltecilla a un parque cerca de casa, ¿no? Pues tú te vas corriendo tus 10 minutos hasta el parque a una frecuencia cardíaca determinada o a un ritmo determinado o a una percepción del esfuerzo determinada que tú sabes cuál es, vas y le das esa vuelta al parque que es, no sé, 1 kilómetro, luego te vas por ahí, corres 1 hora, vuelves, le das otra vuelta al parque y te vas a tu casa. Entonces tengo la vuelta al parque al principio y al final de la sesión, ¿no? Entonces digo, si es por frecuencia cardíaca, digamos, y al principio y al final de la sesión te ha salido a la misma velocidad, ¿no? Pues entonces digo, tengo un valor. ¿Y ese valor cuánto vale? ¿Es un valor de realmente la medida de durabilidad? Seguramente no va a ser la medida perfecta de durabilidad. Pero aquí yo creo que la pregunta fundamental que se tiene que hacer uno en la práctica como entrenador es, ¿esto me está dando alguna información que me resulta útil? Y luego, ¿cuánta fuerza o cuánto valor? O sea, ¿esto es un puntito de información o es una bola gigante de información? De este dato en concreto, ¿me puedo fiar poco o me puedo fiar mucho? Igual, al final piensas, de este me puedo fiar poco, pero esto se lo puedo mandar toda la semana. Aquí en Valencia tenemos un circuito del río 5 kilómetros. Yo ese circuito de correr 5 kilómetros, salgo de mi casa, voy al principio, subo, corro 5 kilómetros, bajo los 5 kilómetros y me vuelvo a mi casa. Yo estoy además cerca del principio. Entonces yo tengo esos mismos 10 kilómetros repetidos muchas veces. Entonces, si yo sé a cuánto hago el primer kilómetro y a cuánto hago el último kilómetro de esos 10 kilómetros, ¿no? Y cuánto me varía con el tiempo. Y digo, pues antes a una frecuencia cardíaca de lo que sea, si mantenía la misma frecuencia cardíaca, me bajaba el ritmo 10 segundos por kilómetro. Y ahora, como la vuelta es cuesta abajo, en realidad me aumenta 5 segundos por kilómetro. No puedo ni siquiera compararlos porque uno es cuesta arriba y el otro es cuesta abajo. Pero si miro a lo largo del tiempo, digo, pues algo está mejorando en la durabilidad. No puedo utilizarlo como mi durabilidad ha mejorado según una definición científica exacta, que además no existe, no la tenemos, ¿no? Pero puedo empezar a tener una idea de este aspecto me está mejorando o no. Igualmente, el otro día, corriendo a la montaña, me fui, calenté, subí una cuesta, me fui a correr por ahí, volví y me subí otra cuesta. Otra vez la misma cuesta, quiero decir, ¿no? Entonces digo, vale, ¿cuánto estoy perdiendo? ¿Me resulta más esfuerzo? Si subo a la misma percepción del esfuerzo, subo más lento. Pues puedes ir haciéndote una idea, aunque no le vas a dar el peso de un test de laboratorio. Pero es información que te resulta útil, que es ahí lo que yo creo que es más importante. Sí. Precisamente, gracias por introducir ese pensamiento, ¿no? Porque es lo que nos llevó el año pasado, si no recuerdo mal, que se presentó en la conferencia de ciclismo y ciencia que fue en Bilbao, que se hace todos los años en la salida del Tour, un trabajo similar, precisamente porque hicimos esa misma reflexión, ¿vale? Entre muchas comillas, no nos ponemos de acuerdo si hacemos un test de potencia crítica o hacemos un test de lactato o hacemos un FTP, ¿vale? ¿Qué pasa si utilizamos la percepción del esfuerzo a 3 intensidades diferentes antes y después de una sesión de entrenamiento, ¿no? Entonces, el trabajo está ahí en forma de abstract, pero estamos trabajando en hacer el artículo, ¿no? Precisamente porque al final tenemos que ser prácticos. Creo que es una cosa en la que todos los que estamos aquí como entrenadores hay que ser prácticos y muchas veces no podemos seguir al pie de la letra los protocolos que nos marcan, entre muchas comillas, la ciencia, ¿no? Entonces, creo que ese es un buen mensaje para mí personalmente, como ha dicho Frederic, un tramo o un sector que tú puedas hacer al inicio y al fin de un entrenamiento cada X tiempo, ¿no? No tienes que hacer todos los días, pero sí, igual que se hacen test de rendimiento cada X tiempo, pues un test de ese estilo podría ser interesante y podría ser un buen marcador.
Sí, bueno, y yo creo que test para la durabilidad, pues hay ahora mismo todos los que quieras, porque como decimos, no está definido. De hecho, yo creo que ya cuando yo estaba estudiando la carrera, que hacía mis pinitos como entrenador, me suena que me leí el libro de Joe Friel, puede ser, y ya comentaba que para medir la resistencia a la fatiga, pues recomendaba poner al ciclista a la frecuencia cardíaca asociada a su primer umbral durante 3 horas y ver, o 2-3 horas, y ver al final de la sesión cuánto había subido la frecuencia cardíaca a esa misma, o sea, a una misma frecuencia cardíaca, cuánto había bajado la potencia. Y yo ya hace 12 años o 13 años escribía esos entrenamientos de vez en cuando como evaluación de la resistencia a la fatiga, que es simplemente un entrenamiento continuo, misma frecuencia cardíaca siempre, para asegurarte que estás en ese primer umbral y cómo va cayendo la potencia. Pues al final eso también es durabilidad. Una cosa que sí que creo que es importante con todo esto, ya metiéndonos en el campo un poco más científico, es cuál es la fiabilidad de la durabilidad, que eso es un estudio que estamos investigando ahora, que es una misma persona, el protocolo que sea, pero una misma persona ante el mismo protocolo siempre tiene la misma caída de fatiga si lo hago a los 3 días, por ejemplo, sin que haya cambiado su forma física. ¿Cuál es la fiabilidad de cada protocolo? Pues habría que ver si esa vuelta al parque o si esa caída de potencia tras 20 kilojulios o si esa la que se haga, pero hasta ahora ningún estudio ha determinado cómo de fiable o cómo de repetible es esa durabilidad. Y eso es importante porque ahora ya estamos en el paso de que se están investigando estrategias para mejorar la durabilidad. Y tomamos, por ejemplo, hacemos un entrenamiento, tomamos cafeína o tomamos carbohidratos para mejorar la durabilidad, que en vez de un 7% caiga un 3%. Pero es que a lo mejor ese margen de mejora está dentro del margen de error del test. Entonces realmente no está mejorando nada. Lo que está dentro de esa propia variabilidad del test porque es poco preciso, porque estamos atendiendo a la frecuencia cardíaca que sabemos que es un marcador muy variable o por lo que sea. Entonces creo que es en el momento en el que los investigadores que diseñen un test que demuestren que es válido y fiable para medir la durabilidad, pues harán una buena aportación, porque muchos estamos utilizando cosas que pueden, como yo, que utilizaba ese test continuo a la frecuencia cardíaca del VT1, que posiblemente sea poco preciso por la variabilidad que sabemos que tiene la frecuencia cardíaca. Entonces creo que es un research gap, un vacío ahí en la investigación para seguir avanzando en la durabilidad. Sí, totalmente de acuerdo con vosotros. Y creo que un punto importante también es en qué situación estamos analizando la durabilidad. Es decir, tenemos que analizar igual la durabilidad de un ciclista que va a tener un puerto de 20 minutos al final de una etapa de 4 horas. Tenemos que analizar igual la durabilidad de un maratoniano que tiene que hacer o acabar el último kilómetro, un maratoniano de élite en 2:50 el kilómetro. Tenemos que analizar igual la durabilidad de un triatleta de Ironman que tiene que hacer una maratón y llegar a la 7ª hora en buena situación. Entonces ahí creo que, como ha dicho Pedro, está bien identificar un protocolo que sea repetible, que sea fiable y que veamos que nos da datos que podemos confiar en ellos. También creo que es importante no caer en ese pecado que muchas veces caemos de porque algo es fiable vamos a hacerlo, ¿no? Es decir, a mí me importa poco que sea fiable que una persona tenga una potencia en 3 minutos que sea muy repetible día a día en un estado de fatiga, si esa persona lo que tiene que hacer es acabarme una maratón en la 7ª hora corriendo a 4 el kilómetro, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que lo complica, obviamente, porque tenemos que pensar en diferentes protocolos y cómo se adapta mejor a la persona, pero creo que también tenemos que tener en cuenta cuál es el contexto de la persona con la que estamos trabajando y, al final, intentar encontrar para esa persona un protocolo que sea bastante fiable en cuanto a lo que queremos analizar. Es decir, si es un ciclista que quiere ganar una etapa en el Tour que acaba en un alto de montaña, pues decir, bueno, vamos a hacer algunos test en el que vas a hacer 4 horas a una intensidad bastante alta y luego hacer un esfuerzo máximo al final y ver cómo eso cambia a lo largo del entrenamiento. Y si es el caso de un corredor de maratón, pues encontrar variables indirectas como la que habéis dicho del pulso, aunque claro, ahí es como has dicho Pedro, el pulso, las variaciones que tiene y cómo a medida que el ejercicio va para adelante, aunque no pierdas mucho rendimiento, tu pulso pues subirá por un aumento de la temperatura corporal y demás. Entonces creo que ese es el aspecto difícil de encontrar con cada persona, que es lo que más va a representar
la durabilidad que esa persona necesita. Es decir, si es un ciclista, encontrar un protocolo que se adapte a donde él tiene que durar, a donde él tiene que ser capaz de rendir después de la fatiga, y en el caso de un triatleta, de un corredor también, hacer casos parecidos. Y creo que cuanto más largo es el evento y más se aleje de un esfuerzo máximo, más complicado es hacer ese análisis. Es fácil hacer un test máximo de 5 minutos, entre comillas, pero no es tan fácil ver cómo te cansas en un Ironman y en la séptima hora cómo te encuentras, ¿no? Entonces creo que ahí está el problema de encontrar en casos complicados de ejecutar cuál es un buen indicador de esa durabilidad en el caso específico de ese atleta. Por añadir a lo que ha dicho Aitor, que la verdad que ha venido bastante a caso el tema de vamos a elegir un test, pero elegimos un test maximal o también nos puede valer un test submaximal, porque todos sabemos que los test maximales también tienen sus desventajas, ¿no? Y una de ellas principalmente es la motivación. Muchas veces, hablo a nivel personal, es muy difícil a un atleta de alto nivel decirle que haga un esfuerzo maximal por mentalidades. Realmente hay quien no tiene un problema y le puedes decir que se tire de un puente que se va a tirar, y hay otros que te dicen sí, maximal, y luego ves los datos y ves que no ha sido maximal. Entonces, quería introducir eso, un poco el debate sobre quizás, que es un poco el trabajo que habíamos presentado nosotros en Bilbao, intentar ver si con un test submaximal se podría medir la durabilidad. Claro, yo creo que queremos o aspiramos a tener como unos datos, una curva de potencia en fatiga que nos diga, oye, pues a partir de tantos kilojulios o de TSS o lo que quieras, pierdes tanto, pero luego a efectos prácticos en el día a día, a lo más que podemos aspirar es a eso, a lo que dices tú ahora, Borja, de, oye, clavar el recorrido, intentar copiar las condiciones, el mismo desayuno, la misma nutrición, temperaturas parecidas, misma hora del día, mismo recorrido, y bueno, ir probando, ¿no?, cómo cambia, ya sea un esfuerzo máximo al final o submáximo, que pues te evita el problema de la motivación, pero claro, tampoco sabes cuánto más podrías, ¿no? Pero siempre va a tener una aproximación, pero nunca va a tener un dato exacto, que es lo que muchas veces la gente quiere, que me diga, oye, ¿cuánto exactamente he mejorado mi resistencia a la fatiga? Y eso en la realidad va a ser muy complicado, por lo menos dentro de una persona, ¿no? Dentro de mí mismo. A lo mejor si cojo 100 personas, pues voy a tener un promedio, que más o menos, por la ley de grandes números, pues más o menos me puede servir, ¿no? Pero a nivel práctico como entrenadores, no sé. Pues, por ejemplo, Frederic, que estás como entrenador, no sé si tú puedes tener una medición de la resistencia a la fatiga, ¿no? O si está mejorando o empeorando, más allá de estimaciones. No. O sea, yo no tengo una medición. Yo lo que ves ahí es una tendencia. Entonces, tú vas ahí, además luego tú vas al deportista y si el deportista quiere un número se aguanta, no tiene más remedio. Porque entonces si tú vas allí y dices, uy, sí, pues mira, esto que hemos hecho varias veces, antes lo hacías y antes lo hacías, después de lo que sea, tanto tiempo, o sea, cuando hacías esta ruta, ¿no? Y hacías esta cuesta al principio y al final. Antes te salía a tanto y ahora te sale a tanto. Y de hecho, con corredores de ultra, sobre todo, yo no sé qué sentido tiene en absoluto hacer un test máximo. O sea, ¿cuánto me importa a mí cómo de rápido puedes hacer tú una cuesta de 8 minutos lo más rápido posible después de 4 horas, si mi problema es si puedes mantener un ritmo tranquilito, pero mantenerlo después de 17 horas, ¿no? Entonces, no sé qué sentido tiene, porque además, cuanto más corto sea el test máximo, o sea, si no, ¿qué hago? Le mando un test máximo de hora y media, una subida le mando 1 kilómetro vertical y le mando que haga 1 kilómetro vertical a tope, entonces me va a hacer 1 kilómetro vertical la primera vez entre 40 y 1 hora y cuarto, en función del nivel de deportista, una cosa así, ¿no? Si no pensamos en profesionales. Pero claro, luego va y lo repite, y cuando lo repite, me repite un test de 1 kilómetro vertical, que sería una carga enorme, terrible, o le mando un test de 5 minutos, una cuesta entre 5 y 10 minutos en la cual va a depender mucho de la durabilidad de la vía glucolítica, sistema aeróbico, como queramos llamarlo, que en realidad no tiene nada que ver que puedas mantener esa durabilidad con lo que puedes mantener durante una situación más larga. Entonces, aunque no sea perfecto, o sea, es que es el caso de un deportista que muchas veces ha ido a hacer la misma cuesta últimamente, en las últimas semanas.
Es un ir y ver. ¿Ves? Mira, antes hacías 2 cuestas de estas y mantenías el ritmo y ahora me haces 4 y en la cuarta, porque está haciendo un poco hámster, ¿no? Subir, bajar, sube por delante, baja por detrás, ¿no? Entonces ahora me haces 4 y antes me hacías 2 y en la tercera bajabas el ritmo y ahora me haces 4 y en las 4 no mantienes el ritmo. Pues estás mejorando esa durabilidad y además el deportista lo nota, ¿no? Te dice, bueno, es que antes hacía 2 y estaba reventado, la tercera cuánto me costó y ahora llega la cuarta y además ha mejorado su durabilidad o ha mejorado su capacidad para comer y ser mejor comiendo. Pues no lo sabemos todo exactamente, ¿no? Pero al final lo que vemos es que repite más veces esa cuesta haciéndola mejor. O sea, o manteniéndose relativamente fresco o como queramos llamarlo, ¿no? Pero entonces eso, no voy a darle un número de durabilidad porque no existe, le voy a dar un conjunto de números de, pues has hecho 4 cuestas, antes te salían a este ritmo en velocidad vertical, antes te salían a 700 metros por hora, 700 metros por hora y 550 metros por hora y ahora te salen las 4 a 700 metros por hora. ¿Ves? Lo estás manteniendo, mientras tanto tu frecuencia cardíaca está haciendo tal, ¿no? Entonces, antes en la última cuesta se te subía 15 pulsaciones y ahora se te sube 5 o lo que sea. No me estoy inventando los números ahora mismo, que no. Pero ese tipo de cosas es la forma en la que vas a ir a explicar. Y claro, requiere más explicación por parte del entrenador que decirle, tu durabilidad antes era 14 y ahora es 17. Pues claro, ese número no lo tenemos. Por la parte que me toca en cuanto a ciclismo, voy a tirar piedras contra mi propio tejado, pero creo que la transferencia es importante. Al final muchas cosas se utilizan. ¿Por qué? Porque lo utilizan otros equipos. Entonces, yo sé que hay equipos franceses utilizando test de resistencia a la fatiga, quizás con otros protocolos, quizás en vez de utilizar la potencia crítica utilizan una contrarreloj de 8 minutos, hay equipos españoles que también lo utilizan. Entonces, entre muchas comillas, nosotros que pudimos ser pioneros en este tipo de test partiendo de la investigación siempre, lo utilizamos, sí, con el motivo de medir la durabilidad, no, porque por todos los factores que hemos hablado aquí ahora mismo, y hablo a nivel del equipo donde estoy, de la parte de rendimiento que a mí me toca. ¿Por qué? Porque primero de todo, por cuando se hacen los test que se suelen hacer en pretemporada. Entonces puedes comparar, o bueno, luego se hacen durante la temporada, ¿no? Pero nos hemos dado cuenta de que el principal beneficio para el atleta, y hablo de mi equipo, cuando hacemos este tipo de test es una muy buena sesión de entrenamiento. O sea, ese es el comentario que hacen. Es lo suficientemente duro, tanto física como mentalmente, y les exige algo que no se les exige normalmente en entrenamiento. Entonces, ¿medimos la durabilidad? Sí. ¿Hay otros equipos que la miden? Sí. ¿Cuál es la aplicación práctica de todo esto? Como bien ha dicho Frederic, decirle ha caído o ha mejorado tu durabilidad un 3, un 5, un 8%, cuando no sabemos cuál es la aplicación práctica en carrera de todo esto. Al final, utilizamos esta parte que me voy a permitir llamar psicobiológica, aunque no sea mi campo, en el que se le da un estímulo al atleta, tanto físico como mental, que esperamos que luego, no en modo de test, pero sí en modo de entrenamiento, con bloques similares, puedan mejorar su resistencia a la fatiga. Pero es algo que, y es una crítica que siempre yo creo que mantendré sobre el alto rendimiento, es que muchas veces no nos paramos a pensar por qué utilizamos las cosas. Porque hay esta dinámica, sobre todo al altísimo nivel, de no, hay que utilizar esto porque es que otros equipos lo están utilizando, y es como, vale, pero nos vamos a parar a pensar si estamos midiendo lo que queremos medir, si realmente tiene sentido decirle a un ciclista en diciembre tu durabilidad ha caído un 4% cuando tiene todo un bloque de entrenamiento si su temporada no empieza en enero, por ejemplo. Es un poco la aportación que quería hacer al respecto, sobre todo a nivel anecdótico, de decir, pero bueno, ¿cómo puede ser que vosotros que habéis hecho este tipo de test en el equipo me digas ahora que no lo aplicamos a nivel de durabilidad? Pues porque, como llevamos hablando todo este rato, realmente no sabemos al 100% cuál es la aplicación práctica luego en carrera, que es donde el ciclista tiene que rendir. Otro comentario, todo siempre a nivel anecdótico, dejando un poco de lado la ciencia, es cuando se prescriben entrenamientos con un objetivo de mejorar la resistencia a la fatiga, el comentario que más solemos tener de los ciclistas es, como hemos dicho antes con el test, es muy duro hacerlo si lo haces bien,
pero, como ha dicho Frederick, según va pasando el tiempo y tú vas haciendo el mismo tipo de trabajo, empiezas a sentir que la percepción del esfuerzo baja y que el marcador de rendimiento que utilices aumenta. Pues sí, esto además nos va a venir genial. O sea, te agradezco la sinceridad en la respuesta, porque yo pienso parecido también. Al final hay muchas cosas que se hacen, o sensores que se utilizan, o cosas que dices, ostras, es que lo está haciendo tal equipo. Es que, pues, ¿qué pasa? Nosotros somos menos, es que no tenemos presupuesto. Entonces, bueno, vamos a hablar en el último bloque de cómo entrenarlo, ¿no? Y creo que esta percepción de, oye, hacer las series, por ejemplo, al final del entrenamiento, no sé si fisiológicamente tiene sentido, ¿no? Sobre todo cuando son intensas, el hacerlas al final, donde quizá ya el consumo de oxígeno no va a llegar a ser tan alto o la potencia que podemos generar no va a ser tan alta, pero seguro que tiene un componente psicológico, ¿no? De, oye, es que, claro, luego en la competición lo más difícil, donde más duele y donde se hace la diferencia es cuando ya llevas 4 horas y es donde de verdad las piernas duelen y una sensación diferente, ¿no? Porque aunque hagamos el mismo test, cuando hacemos con mucha fatiga, con mucho cansancio, es diferente el cansancio, ¿verdad? Es más dolor de piernas, es menos quizá cardiovascular, bueno, no. Dependerá de muchas cosas, pero bueno, ¿cómo va esto? ¿Cómo podemos entrenarlo? Yo creo que va a depender de que saques un entrenamiento específico. Quiero decir que, bueno, depende de que hablemos de durabilidad para qué tipo de deporte, pues no es lo mismo un Ironman que un sprinter, que un jugador de bádminton que tiene que hacer un montón de sprints en un partido, por ejemplo. O sea, que va a depender del perfil del deportista y que se tiene que entrenar lo más específico posible a cómo ese deportista va a entrenar. Por ejemplo, el caso que he dicho antes de que hacía 4 horas a la frecuencia cardíaca del primer umbral, pues era un deportista que es que iba a competir todo el rato a ese primer umbral porque era de ultra resistencia. Entonces, lo que quería ver era cómo ese primer umbral se deterioraba a lo largo del tiempo. Pero no entrenaría así con un ciclista que tiene que hacer muchos ataques durante una etapa o con un sprinter que tiene que hacer al final un esfuerzo máximo. Haría el entrenamiento de la durabilidad lo más específico posible al perfil del deportista. A grandes rasgos sí te diría que tiene sentido, por ejemplo, hacer un HIIT después de un trabajo acumulado. Por ponerte un ejemplo, tiene sentido si ese deportista va a tener que hacer una serie de esfuerzos máximos al final de un trabajo acumulado. Si fuera un deportista de Ironman, muy posiblemente no le haría hacer series después de ese trabajo. Entonces, va a depender del perfil. Aitor, creo que estás muteado. Sí. Gracias. Yo, sinceramente, Manu, pues no tengo mucha idea, la verdad, de cómo mejorarlo. Creo que lo que Pedro dice tiene todo su sentido, pero yo no estoy... Cada vez creo menos en el principio de especificidad que se promueve en las ciencias del deporte, ¿no? En cierto aspecto. Obviamente, no estoy diciendo de que voy a hacer que un triatleta de Ironman vaya a entrenar haciendo sprints todos los días, obviamente, pero creo que vemos mucho que factores poco específicos mejoran bastante el rendimiento, ¿no? Y el ejemplo claro que me suele venir a la cabeza es el entrenamiento de fuerza. No podemos pensar que un triatleta de Ironman, ¿qué sentido tiene que haga fuerza al 90% de su repetición máxima? Pero vemos que eso mejora la eficiencia y que también puede disminuir la caída de potencia a medida que se fatiga. Entonces, cada vez veo más factores poco específicos al ejercicio que esa persona tiene que hacer cuando tiene que rendir, que afectan positivamente al rendimiento. Entonces, mi planteamiento en general siempre suele ser de intentar proveer el estímulo que vaya a ayudar el rendimiento que tiene que hacer esa persona. ¿Es ese estímulo siempre un estímulo a la intensidad específica que esa persona entrena? Creo que no, la verdad. Creo que muchas intensidades variadas pueden proveer estímulos muy parecidos y creo que desde la fisiología molecular, que siempre es muy difícil aplicarlo a un ámbito práctico, se ha visto que un entrenamiento de muy alta intensidad o de muy baja intensidad puede poner en marcha los mismos mecanismos moleculares que van a promover una mejora en la capacidad oxidativa del atleta y demás. Entonces, creo que no tenemos evidencia pública, digamos, sí que habrá conocimiento
de anécdota de entrenadores, de ciclistas y demás que hayan hecho diferentes tipos de entrenamiento y pueden pensar o pueden haber visto que a ellos les ha funcionado una cosa u otra. Creo que a nivel científico en general tenemos menos evidencia de lo que queremos pensar del principio de especificidad, de cómo una intensidad específica al rendimiento de la carrera va a ayudar a ese rendimiento de carrera. Y siempre me vienen los típicos ejemplos que hacen muchos entrenadores, que no los critico, o sea, que creo que tienen un sentido en cierta manera, aunque no lo comparta, de si tú tienes que rendir en una carrera haciendo un esfuerzo de 5 minutos máximo al final, vamos a replicar esa carrera en el entrenamiento. Igual no hacemos 5 minutos al principio, pero empezamos con una potencia parecida y vamos aumentando el tiempo hasta llegar a esos 5 minutos, ¿no? Esa idea de intentar ser lo más específico posible con la carrera creo que deja de lado estímulos que también pueden ayudar a mejorar las capacidades que son necesarias para rendir en esas carreras. Entonces, resumiendo, no lo sé y creo que iría en contra de ese principio de especificidad de voy a tener que hacer series al final o después de X trabajo porque eso es lo que voy a tener que hacer en carrera. Entonces, es una respuesta que ayuda poco porque no doy una recomendación práctica, pero creo que, uno, no sabemos y dos, puede haber factores poco específicos que sí lo ayudan mucho, como el entrenamiento de resistencia, que creo, hace mucho que no lo he leído, pero creo que hay un estudio de Ronestad que muestra que sí, el entrenamiento de resistencia puede ayudar en disminuir menos o reducir esa fatiga que ocurre después de... Es de fuerza, ¿quieres comentar? ¿No? Sí, pues sí, es fuerza, sí. He hecho resistencia. Sí. Es que, ¿sabes? En inglés se dice training, me he liado con los términos, pero sí, de fuerza quería decir. Gracias. Pues voy a coger yo el papel de ser la parte opuesta, ¿no? De ser la persona que va a defender la especificidad. Como ha dicho Aitor, esto no significa que yo esté en contra de lo que él dice, simplemente que tenemos opiniones diferentes al respecto, pero sí estoy de acuerdo en la parte que dice que no tenemos la evidencia suficiente para decir este tipo de entrenamiento es mejor o peor para tu durabilidad, y que todo lo que tenemos y lo que yo voy a comentar también es en base a la anécdota, quizás porque sea un campo en el que estamos aún en pañales a nivel de investigación, aunque hace muchos años que ya se hablase de esto, ¿no? Y esto te da para otro tema de la vuelta. Hemos pasado de HIIT ahora, o de alta intensidad, ahora hacer baja intensidad, mucha duración, y parece siempre como un ciclo donde siempre estamos a palos, ¿no? Pero bueno, eso es la ciencia al final. Y a nivel anecdótico, creo que Íñigo San Millán, médico de Emirates y médico de Pogačar y entrenador hasta el año pasado, si no recuerdo, puede ser que no esté actualizado, me suena que ahora ha cambiado de entrenador, siempre ha dicho que él, tanto a nivel personal como a nivel de entrenador, incluía, desde hace muchísimo tiempo, antes de que hablásemos de durabilidad, él incluía siempre ciertos bloques a una intensidad durante la duración del entrenamiento, es decir, inventándome, después de una hora, a lo mejor hacía un bloque de 5 minutos a tope y luego bajaba la intensidad otra vez, recuperaba, hacía otra hora, buscaba otro puerto y salía a hacerlo otra vez. Al final es un poco la anécdota, ¿no? Es decir, pues entrenaba así. ¿Por qué? Porque era su manera de ver el entrenamiento. Y a nivel más específico, nosotros sí que tenemos que hablar de no puede ser el mismo entrenamiento para un sprinter que para un escalador, ¿no? Entonces, también no es lo mismo preparar una carrera que tiene X tipo de puertos o tienes X tipo de corredores, ¿no? Luego también hay que tener en cuenta un poco también apoyando lo que ha dicho Aitor, ¿no? Creo que era Mike Tyson, ¿no?, el que decía que todo el mundo tenía un plan hasta que le daba el primer puñetazo. Pues aquí sucede lo mismo. Tú puedes tener un plan para la carrera que si de repente se te pone un equipo a tirar y tú vas con el gancho, vas por encima de tu umbral, ya puedes haber entrenado todo lo que quieras, la durabilidad, que estás fuera de tu punto y como no estás acostumbrado a hacer ese tipo de esfuerzos y por lo tanto no vas a rendir como esperabas, pero es parte de la estrategia de carrera. Sí. Bueno, simplemente quería comentar como curiosidad que creo que en breve vamos a tener muchos estudios sobre cómo entrenar la durabilidad. En concreto, soy conocedor de un estudio que no es de nuestro grupo de investigación, pero se está llevando ya a cabo, que compara realizar series
antes de la sesión, al principio de la sesión o al final de la sesión. Así que con esos estudios que parecen simples, pero nos pueden dar algo de información sobre si eso es un método para mejorar la durabilidad. Vale, y creo que falto yo solo. Yo, la verdad es que tengo un poco de no lo sé, como Aitor ha dicho, yo tampoco lo sé, y yo como no lo sé, creo que lo que me pasa es que caigo un poco en medio. Es que mientras estaba pensando, yo pensaba, creo que lo que utilizo es como la barbell strategy de Nassim Taleb, ¿no? De trabajar esos dos extremos. Y para mí, esos dos extremos es, por un lado, el pensar, la parte fundamental es aumentar la forma física del deportista. En el caso del sprinter, entonces será aumentar su sprint. En el caso del contrarrelojista o del escalador, porque no será contrarrelojista, el contrarrelojista normal sale de fresco, por decirlo así. Que es una cosa que no hemos hablado, pues sería, en el caso del del ciclismo sobre todo, la durabilidad tras varios días de competición, pero un fregado completamente distinto, ¿no? Pero eso, en el caso del escalador sería, pues, hacer tu puerto de la duración que sea después de tal. Entonces tienes que tener la capacidad para hacerlo lo mejor posible cuando estás fresco, porque nunca vas a hacer más cuando estás cansado que lo que puedes hacer cuando estás fresco, ¿no? Entonces ahí simplemente el mejorar la forma física. Entonces yo con esa parte estaría muy de acuerdo con lo que decía Aitor, de que no es necesariamente la parte específica. Y por otro lado, yo creo que igual no tiene nada que ver con la fisiología del aumento de la durabilidad, pero hace falta una parte específica también. Y esto, cambiando de tercio sin ser de durabilidad, pero esto me pasó recientemente con un poquito así como de discusión con otro entrenador, que era el hecho de, estábamos hablando de altura, de entrenamiento en altura por deportistas en Norteamérica y en Sudamérica, donde algunas carreras en los Andes y algunas en Colorado llegan a 4.000 metros de altura, y el deportista no podía irse a aclimatarse a la altura unas semanas antes. Decía, no, si no vas a aclimatarte antes no te vale la pena ir a altura porque tienes que viajar, pierdes tiempo, es mayor estrés, y mi idea era la contraria. Y además lo utilicé hace poco con un deportista que tenía una carrera en la que tenía que subir, creo que era hasta 4.100 o 4.200 metros, estaba el puerto más alto en los Andes. Él lo tenía relativamente cerca de casa. Entonces hicimos un fin de semana que subió hasta allí 2 veces. Y yo no lo mandé allí para conseguir adaptaciones fisiológicas a la altitud. Lo mandé allí para que se diera cuenta de que en su caso concreto, a partir de 3.700, 3.800 metros, le dolía la cabeza y no le entraba la comida sólida. Entonces, eso te da información sobre ti mismo, sobre cómo tienes que comportarte el día de la carrera cuando te encuentres en esa situación, ¿no? Entonces yo creo que desde el mismo punto de vista, ese tipo de entrenamientos de durabilidad igual no tienen nada que ver con la fisiología, pero tú tienes que ser capaz de saber cómo te sientes en ese tipo de cosas. También no sé hasta qué punto se tiene que entrenar, o por ejemplo en ciclismo, que en ciclismo famosamente se compite mucho, igual lo que tienes que hacer es hacer carreras y no te hace falta hacer entrenamientos y hacer virguerías, porque vas y te vas a encontrar con la situación de durabilidad específica en las carreras. Entonces igual podrías decir, no, me vale la pena utilizar mis entrenamientos para mejorar mi forma física y esto ya se entrena solo en las carreras. En otros deportes como eso, el ultra trail, en los que igual haces 1 o 2 carreras al año, igual sí que lo tienes que meter ahí para llegar a la carrera sabiendo cómo te sientes. Y ahí es que igual el simple entrenamiento de durabilidad es el mismo que el otro, que es lo que se hace comúnmente en ultra trail, de te vas un fin de semana y el sábado te echas unas cuantas horas por la montaña y el domingo otras cuantas horas por la montaña. Entonces has acumulado un montón de horas en el fin de semana y cómo te estás sintiendo ahí al final. Y no tienes que hacer series en el caso de los ultras, porque la intensidad es constante, ¿no? Pero te pones ahí al final una subida fuerte y una bajada a ritmo de competición, que tu ritmo de competición es de paseo, pero corriendo, o sea, no la quieres hacer andando y dices, es que al final, después de las 12 horas que llevo en total, tengo una bajada de 1.000 metros negativos y cómo tengo las piernas. Y igual no es tanto el decir, eso, cuánto te va a mejorar la capacidad excéntrica de contraer los músculos, bla, 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 tu fuerza excéntrica en eso, sino decir, cuánto me duelen los músculos. Si los músculos me duelen esta cantidad, hay veces que simplemente como toque de atención al deportista, o sea, ves que necesitas hacer más desnivel negativo, porque si no esto te va a pasar y en la carrera no va a ser después de 12 horas en 2 días, va a ser después de 17 horas todas seguidas. Entonces creo que muchas veces es más esa parte para la que hace falta la especificidad, porque yo no tengo ni idea de si la especificidad fisiológicamente sirve para algo. Totalmente de acuerdo. Por puntualizar un poco, no es que defienda que hay que entrenar durabilidad todos los entrenamientos, simplemente que la parte específica en función del tipo de atleta que seas, que la damos todos por cubierta, y que quizás de vez en cuando tengas que estimular o darle ese estímulo de resistencia a la fatiga, ¿no? Podemos ir a un clásico de hace falta entrenar la distancia de una maratón para correr una maratón.
hay que exponer al estímulo en cierta medida, y eso es un poco también el arte, ¿no? de las ciencias del deporte. Que al final, por cerrar un poco el círculo, Frederick, ¿no? A mí me abrió mucho los ojos el modelo de la caja negra que explicaba Pasfield en fisiología, ¿no? Y eso fue para mí un cambio de mentalidad completamente, incluso a nivel de entrenador. Es decir, tenemos un estímulo, que es la carga de entrenamiento, tenemos una respuesta, que es el rendimiento. Lo que pasa en el atleta, nosotros intentamos ver a través de un agujerito qué sucede cuando intentamos medir ciertos parámetros, pero no somos capaces de ver lo que sucede ahí dentro siempre. Entonces, simplemente era puntualizar eso, que hay una parte específica, pero no es todo durabilidad. Bajando a nivel práctico, o sea, yo creo que como entrenadores tenemos muchas cosas que queremos entrenar y poco tiempo y poca energía que podemos dedicar a todo, ¿no? Y muchas veces pienso si el meter también la durabilidad en los factores no nos genera también demasiado ruido o demasiada necesidad de trabajar cosas, ¿no? Porque ya sí que decimos que quiero trabajar los umbrales, el consumo de oxígeno, la capacidad anaeróbica, la fuerza y luego todo eso, pero en fatiga, ¿no? Al final ya estás juntando tantas cosas que quiero trabajar, más otros factores ambientales, externos, nutricionales, que te quedas sin días, ¿no? O sin energía para trabajar bien en una. Y no sé si quizás podríamos incluso reducirlo a decir, oye, mira, sí, lo importante es que estés más en forma, ¿no? Más fuerte a nivel sobre todo aeróbico, porque al final, o sea, por ejemplo, lo que vemos en vueltas, o sea, en el Giro o en algún tour que ha habido cronoescalada, en Vuelta a España, joder, me llama la atención que prácticamente el orden de llegada de los ciclistas en una etapa de 6 horas con 4.000 metros de desnivel es prácticamente idéntico al que hay en una cronoescalada de 20 o de 30 minutos, ¿no? Entonces, claro, me pregunto, oye, ¿hasta qué punto es una cualidad independiente la durabilidad si luego a nivel práctico en las etapas cortas y en las largas están terminando igual, ¿no? O sea, no parece, o sea, dentro de los esfuerzos aeróbicos, que sea de 40 minutos o que sea de 6 horas, no parece que cambie tanto, ¿no? Claro, ese punto, mano, es muy bueno en el caso del ciclismo. Y creo que algo que hay que tener en cuenta es que la disciplina de ejercicio que hagamos cambia un poco ese aspecto. Es decir, en ciclismo vemos que una cronoescalada de 40 minutos, no sé, si fuese el Tour del año pasado, pues seguramente la ganaría Vingegaard, y la etapa de 6 horas que acaba en alto también la ganaría Vingegaard. Pero en carrera a pie, por ejemplo, vemos que no es tanto el caso, ¿no? Podemos ver atletas que tienen récord del mundo en 10.000, como Cheptegei, que luego va a la maratón y hace un tiempo muy lejos de lo que se podría esperar para una persona con ese nivel en el 10.000. Y también vemos lo contrario, gente que en 10.000 media maratón quizás no tenga un tiempo tan bueno, pero luego en la maratón tenga un tiempo de élite mundial, ¿no? Y eso que en el caso, por ejemplo, de bajar de las 2 horas en la maratón de Nike, se vio claramente ese aspecto, que tenían un corredor que tenía 58 minutos en la media maratón y una marca mucho mejor que el resto, pero luego en la maratón era el que peor rendía. Entonces, creo que la disciplina de ejercicio que hagamos sí que va a afectar en la durabilidad y en la diferencia que va a haber de la gente que rinde en esfuerzos aeróbicos, pero algo más cortos, y aeróbicos y más largos. Y en cuanto al primer punto que has dicho, de que es añadir otro factor o otro quebradero de cabeza al puzzle que tenemos cuando planificamos el entrenamiento, pues así es. Entonces, es intentar priorizar qué aspectos creemos que son los fundamentales, ¿no? Si creemos que la durabilidad realmente va a ser un factor importante y esa persona, vemos, digamos, el caso de un corredor que tiene un 10.000 buenísimo, pero tiene una maratón regular, pues igual es un factor en el que hay que enfatizar más, ¿no? Entonces, empezar a pensar en estrategias para mejorar esa durabilidad y ver cómo estas estrategias afectan, y empezar a entender cuáles son los procesos y los métodos que van a ayudar más a ese atleta. Y en el caso de un ciclista, aunque sea mucho más raro, podemos ver un ciclista que quizás te haga un esfuerzo de 40 minutos buenísimo, pero luego siempre llega algo justo al final de etapa, y entonces en el caso de ese ciclista igual hay que enfatizar más ese aspecto, ¿no? Y creo que es encontrar siempre una balanza de cuáles son los aspectos que vemos que ese ciclista los tiene bien trabajados y está en un buen nivel, y cuáles son los que más trabajo necesitan. Y ya creo que ya para finalizar, en el caso de un amateur o una persona que acaba de empezar a hacer el deporte o que se ve que tiene mucho margen de mejora,
creo que todo esto hay que dejarlo de lado y centrarse en lo básico, ¿no? Eres una persona que tiene mucho más potencial del que tienes y vamos a ir poco a poco aumentando la carga de entrenamiento, a trabajando un poquito mejor y a ir mejorando generalmente. Solo en los casos, yo creo, de atletas de muy alto nivel que ya tengan maximizado un aspecto u otro, es el momento de empezar a hacer ese balance de cómo vamos a distribuir las horas más a la durabilidad, más al umbral, más al sprint, más al V2 máximo. Y ese sería, yo creo, el punto de vista que tendría. Dependiendo del atleta, vamos a tener que trabajar diferentemente y dependiendo de la disciplina también, creo que la durabilidad cobra más o menos importancia. Claro, y yo ahí creo que Aitor tiene mucha razón en esto de la diferencia de disciplina y creo que esto es mi hipótesis que me la saco yo del sombrero, pero creo que esto en parte está relacionado con el volumen de entrenamiento, porque es muy común que los corredores hagan mucho menos volumen que los ciclistas, entonces yo creo que van muchas veces cortos de durabilidad por esto y muchas veces vemos a corredores que corren 3 días a la semana, en total corren 3 horas y cuarto a la semana, que corren a lo mejor, me lo voy a inventar, 40 minutos en 10 kilómetros y con ese entrenamiento les da para correr 40 minutos en 10 kilómetros, pero luego dicen, voy a hacer una maratón y entonces aumentan su volumen de 3 horas a la semana a 3 horas y media, han hecho un aumento del volumen, pero se quedan muy, muy lejos de lo que sería su marca equivalente. Y eso yo creo que es porque, en general, los corredores tienden a entrenar muy poco volumen y cuanto más te alargas, más falta te hace ese volumen. En ciclismo es muy normal que cualquier señor con una barriga que para almorzar en medio de su ruta de un sábado o un domingo, no es por meterme con los señores con barriga en absoluto, muy bien que hacen saliendo en bici, pero que haga 4 horas de bici y que haga en 4 horas y se haga 100 kilómetros con 2 puertos por en medio, ¿no? Con su grupeta. Entonces, hacer 4 horas es algo completamente normal en bici, es algo extremadamente raro corriendo. Entonces, muchas veces lo que les pasa a los corredores es que les falta. Entonces, en el caso de los corredores que quieren subir hacia la maratón, de hecho, en general, en el caso de la mayor parte de los corredores que quieren mejorar su rendimiento en lo que sea, yo creo que los corredores amateur tiende a faltarles volumen y tiende a faltarles tanto un poco de duración de los rodajes largos, pero sobre todo a base de frecuencia, porque en ciclismo la poca frecuencia se suple con sesiones más largas, pero en carrera a pie no se suple con sesiones más largas y hay mucha gente que corre 3 horas a la semana y pretende decir, uy, pues me he quedado corto respecto a mi rendimiento esperado con mi marca de 10 kilómetros cuando me largo hasta la maratón. Si es que estás corriendo una semana menos de lo que tardas en correr la maratón o menos distancia que la que cubres en la maratón. Entonces, yo creo que esa forma de entrenar la durabilidad es una de las cosas primeras y además servirá para las dos cosas, para aumentar la forma física general y para aumentar la durabilidad. Bueno, pues la verdad que ha dado un debate bastante interesante. Yo me lo he pasado súper bien escuchándolo y he aprendido mucho. No sé si antes de terminar queréis decir algo que haya quedado claro como conclusión, ¿no? Como este minuto de resumen de qué sacáis en claro de este debate. Sí. Resumirlo en un minuto quizás sea complicado, ¿no? Pero por hilar un poco con lo que ha dicho Frederic, yo es que creo que la durabilidad muchas veces la estás trabajando sin ser consciente. Es decir, esa tirada larga de decir, voy a pasar en ultra quizás sí que se asemeje más al ciclismo, ¿no? Porque hay muchísima más duración por la propia idiosincrasia de las pruebas. Una ultramaratón tienes que entrenar el volumen o si no, cómo sobrevives, ¿no? Entre muchas comillas. Entonces, sí que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho de que quizás en carrera a pie falta ese aumento esa duración, ¿no? Faltan tiradas largas, pero es que en una tirada larga volvemos al principio de toda esta conversación, ¿no? ¿Qué es la durabilidad? Pues la pérdida de rendimiento a lo largo del tiempo, ¿no? O de los marcadores de rendimiento. Obviamente no vas a estar igual o no deberías de estar igual. Si estás igual en la primera y en la cuarta hora, pues perfecto, habrá que cambiar algo, ¿no? Habrá que subir intensidades. Pero al final, en esa tirada larga, yo creo que estás trabajando la durabilidad sin ser un entrenamiento como tal, como entrenador, que digas, aquí estoy apuntando, objetivo, mejorar la durabilidad. Es el mismo caso también de ciertos entrenamientos de alta intensidad, ¿no?
tú realmente estás trabajando la tolerancia a la fatiga, ¿no? Por ejemplo. Entonces, muchas veces queremos o parece que estamos ahora descubriendo algo nuevo cuando realmente se lleva trabajando toda la vida, solo que sin decirlo, ¿no? Y por cerrar, pues creo que al final ese es para mí un muy buen resumen, ¿no? De la durabilidad. Quizás la llevamos entrenando sin saberlo durante mucho tiempo como parte del entrenamiento que se ha hecho toda la vida. Obviamente hay que diferenciar siempre entre amateurs y profesionales, y quizás ese estímulo extra que necesita un profesional para incrementar su rendimiento, pues sea ese tipo de entrenamientos más específicos orientados a la durabilidad, mientras que el atleta amateur o semi-pro pues todavía tiene parte de la base por construir desde su casa. Aitor. Bueno, pues para resumirlo en pocas palabras, yo diría que la durabilidad es algo que tenemos que tener en cuenta, que es algo que todavía no tenemos claro cuál es su origen, cuáles son sus causas, pero que sí vemos que tiene un efecto en el rendimiento, en el caso de la carrera a pie y quizás también en el de la bici, que no es lo mismo hacer 400 vatios en 20 minutos cuando sales de casa después de calentar o hacerlos después de 5 horas en una etapa, y que probablemente para la mayoría de la gente que no sea un atleta de élite, un entrenamiento general que vaya a mejorar su capacidad física vaya a ser suficiente también para aumentar esa durabilidad, y que ya entramos en problemas cuando hablamos de la gente de élite, ¿no? De que no sabemos claramente qué es lo que causa esas diferencias en la durabilidad entre diferentes personas, cuáles son las maneras de mejorarlas, y que para mí la mejor recomendación es probar diferentes cosas, ver cómo esas diferentes cosas cambian las tendencias en rendimientos y en maneras que podemos tener para tener una idea de qué es esa durabilidad, y de no simplemente seguir ciegamente lo que un equipo haga, lo que un ciclista haga, sino bueno, probar las cosas, ver cómo afectan, y en el caso del ciclismo es algo no muy complicado de hacer con todos los potenciómetros que casi todo el mundo tiene hoy en día, así que bueno, probar diferentes estrategias, intentar ver cuáles son las tendencias y tener en cuenta que puede ser un factor importante a la hora de rendir en una prueba larga, sobre todo. Pedro. En mi opinión, como resumen, pues que sí que considero que la durabilidad es ese cuarto dominio que complementa a los otros y que creo que en parte es otro dominio, no es un resultado de los otros tres, sino que sí que creo que es un dominio aparte. No creo que lo hayamos descubierto ahora, sino que por algo se llaman deportes de resistencia, porque hay que tener esa resistencia y eso es la durabilidad. Lo que pasa es que es un término muy inespecífico ahora mismo, o abstracto podemos decir, y que no sabemos cómo, como hemos visto en este podcast, no sabemos ni cómo se mide, o es que muchas formas se puede medir de muchas formas porque es un término muy abstracto. No sabemos cuáles son los mejores métodos para mejorarlo, porque también se puede mejorar de muchas formas. Entonces, creo que es uno de los dominios más importantes de los deportes de resistencia, pero también sobre el que menos conocemos y me temo que menos vamos a conocer, porque al ser tan abstracto, pues un poco todo vale. Como decía Borja, lo llevamos entrenando toda la vida, pero está bien que lo hayamos identificado ahora por lo menos con un nombre. Y, a ver, yo diría unos cuantos puntos, a ver si me salen. El primero es muy ligado a lo que estaba diciendo Pedro, que probablemente la durabilidad sea una cuarta cosa diferente de las otras tres, o como mínimo no exactamente igual, aunque esté relacionada. O sea, aunque esté relacionada, no tendrá una correlación perfecta con las otras. Y entonces eso es fantástico, que lo estemos estudiando, que lo estemos investigando, que lo estén investigando otros y que poco a poco vayamos a aprender más sobre él. Lo segundo es que para la mayor parte de la gente yo estoy bastante convencido de que no es necesario entrenarlo como machacándolo específicamente, como que es una cosa que en el entrenamiento normal la va a desarrollar y el entrenamiento específico de durabilidad será esto del último 2%, ¿no? Esa idea. Y aún así, contradiciéndome, la tercera cosa que quería decir es que, siendo eso cierto, yo creo que es necesario exponerse a entrenamientos de esa situación de durabilidad, aunque no sea tanto por la mejora fisiológica, sino más bien por el aprender, o sea, tanto el deportista como el entrenador aprendan en cómo se sienten durante esas situaciones que serían específicas de la competición. Pues genial.
la verdad, muchas gracias a todos por vuestra participación en este podcast. Y bueno, espero que no sea la última para ninguno de nosotros. Y nada, hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias.